¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Felipe Cruz y este canal de YouTube se llama El Alarido y les agradezco muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos como cada martes, como cada jueves a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, y los domingos a las 9 de la noche, también hora de la Ciudad de México. Y es un gusto poder saludarlos y sobre todo llevarles hasta sus oídos historias que, fíjense que nos han enviado afortunadamente a través de nuestro correo electrónico locutorfelipecruz@gmail.com. Ahí nos han hecho llegar algunas historias que ya les hemos compartido a través de este canal y algunas otras que nos faltan todavía por contarles, y por eso les pedimos por favor que si ustedes tienen alguna historia nos la envíen. Fíjense que la historia que les voy a platicar hoy es una historia, sí, de terror, pero es una historia triste además de todo, y que me la enviaron justamente al correo y tiene que ver con este nuevo... pues no es nuevo, ¿verdad? Pero de alguna manera con esto que se está retomando del uso de los trenes, del uso de los ferrocarriles, y en México hace muchos años para poder trasladarse a cualquier destino, a cualquier lugar, pues no era el avión la principal vía de transportación, tampoco era los autobuses. Fíjense que durante mucho tiempo fueron los ferrocarriles y ahorita les voy a contar de qué trata esta historia. Pero antes de ello, como siempre, les agradezco que no solamente nos presten su atención a través de este canal de YouTube que se llama El Alarido, sino también a través de nuestro canal que se llama El Philip, el cual hace ratito, oigan, ¿qué tal la historia de doña Gloria Marín? Qué mujer tan bella, qué mujer tan encantadora, y sin embargo, pues miren todos los fantasmas que pesan sobre ella, sobre una mujer. A veces para una mujer el ser tan hermosa puede ser una maldición. No siempre es algo bueno, no siempre es algo bonito. Y en el caso de doña Gloria Marín, ya les conté la historia. Y si no la han visto, oye, huesitos, ¿qué te pasa? Bien. Y si no la han visto, véanla por favor. Ahí en el canal del Philip se encuentra toda la historia. Y también, ya que estamos centrados en gastos, les quiero recordar que en nuestro canal de Con Sabor a México, ay Dios mío, hoy les presentamos un video en el cual en muchos lugares, principalmente en Canadá y en Estados Unidos, están pasando por una onda gélida, como no se había visto hace muchos años, en donde están a -30 y en algunos lugares a -40 grados centígrados. Fíjense ustedes que esta situación que tenía muchos años que no se veía es muy peligrosa porque la gente puede llegar a congelarse literalmente. Entonces, pues dijimos en Con Sabor a México, qué mejor que hacer un rico atolito, pero no de estos atoles que ya venden preparados y que solamente se les agrega la leche. No, un atolito con frutas naturales, lo cual, créanme que va a ser una delicia para los lugares en donde están padeciendo frío, y lo van a disfrutar mucho porque además de todo es muy nutritivo. Y ahí está el video en el canal de Con Sabor a México, lo pueden ustedes ya ver desde este momento, no les cuesta absolutamente nada. Y ya que están por ahí, pues oigan, suscríbanse al canal, por favor, porque de esa manera nos ayudan muchísimo. Y miren, ya que estamos de paso, pues también escuchen el podcast de la Gigi, también escuchen el podcast de Carlos Jiménez. Fíjense que Carlitos Jiménez, pues afortunadamente le ha ido muy bien con su podcast, pero me dice: Philip, gracias, porque muchas de las chicas, de las personas que están suscritas a tu canal, empezaron a seguirme también a mí, y lo cual les queremos agradecer muchísimo. Mi querido Carlos y sus tatuajes de todo el cuerpo, te mandamos un saludo, amigo, y ojalá pronto podamos estar platicando nuevamente en el canal del Philip. Ahora sí, vamos a comenzar con esta historia, porque fíjense que Alberto nos manda un correo. Bueno, en realidad no se llama Alberto, en realidad Alberto es el nombre con el que me llega el correo. Ella se llama Mari Medina. Resulta que María Medina nos manda este correo con el nombre o el seudónimo de Alberto. No, yo no sé por qué apareció así, ¿no? Pero sí me dice: yo me llamo María. Bueno, pues resulta que Mari Medina nos manda un correo y me dice en este correo: oye, Philip, ¿tú alguna vez llegaste a comentar o has comentado que para viajar a tu pueblo, a la ciudad de Oaxaca, lo hacían en tren? ¿Te tocó viajar en esa época? Y yo le contesté que sí, ¿no? Yo le decía que sí, que a mí me había tocado justamente toda esta etapa del ferrocarril, en donde no viajábamos en ferrocarril por gusto, porque fuera más cómodo o porque se hiciera menos tiempo. No, viajábamos por economía, porque en aquel entonces viajábamos 3, 4 personas normalmente, mi mamá y mis 2 hermanos. Entonces, pues pagar en aquel momento 4 boletos, créanme que ya se sufría. Y el autobús, que era, digamos, lo que costaba más,
pues era un costo mucho más elevado. Y el avión ni siquiera pensarlo, el avión estaba totalmente fuera de nuestras posibilidades. Entonces para mí, durante muchos años, sí me tocó viajar en ferrocarril. Y entonces ella me decía, es que te quiero contar una historia que tiene que ver con los trenes, pero yo no sé si la quieras pasar en el alarido. Yo le dije que sí, sin mayor problema. Y entonces me manda la historia de Jimena. Híjole, miren, de entrada, antes de comenzar con la historia de Jimena, déjenme platicarles. Cuando yo tenía por ahí de 5 o 6 años más o menos, que es el momento en el que yo comienzo a tener recuerdos de mi infancia, yo me acuerdo perfectamente cómo mi familia y yo obviamente viajábamos a través del tren que salía de la estación de Buenavista, que hoy es el Fórum Buenavista de la Ciudad de México, y salíamos a las 5:30 de la tarde, era la hora de salida del tren todos los días de la Ciudad de México, y al otro día llegábamos a la ciudad de Oaxaca, prácticamente al centro de la ciudad, que hoy, por cierto, está convertida esta terminal o esta estación en el Museo del Ferrocarril y en una clínica del Seguro Social. En eso terminó la estación de trenes de Oaxaca. Ahí llegábamos por ahí de la 1:30 de la tarde del otro día, ¿no? Para que vean cuántas horas hacíamos en ese recorrido. Los boletos se vendían en la taquilla justamente de allá de la terminal de Buenavista, pero una persona compraba los boletos y los demás miembros de la familia tenían que entrar porque comprábamos boletos de segunda, no eran los de primera clase. Entonces teníamos que entrar y apartar lugares, porque si no apartábamos lugares, el vagón se llenaba y ya no había manera de poder alcanzar un lugar. Y eso, imagínense, desde las 5 de la tarde del día anterior hasta la 1:30 de la tarde del día siguiente, ir parados o incluso acostados en el pasillo, era de verdad horrible, 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 horrible. Y mucha gente así lo hacía. Incluso muchas personas llevaban sus banquitos en esos años. Bueno, pues resulta que en una ocasión, fíjense ustedes que viajábamos con una hermana de mi papá, que al día de hoy, en paz descanse, mi tía Ernestina, que le mando un beso hasta el cielo. Fíjense que ella tenía a sus 2 hijos. Uno de ellos, mi primo José, tampoco ya no vive. En paz descanse, también murió muy joven mi primo. Resulta que ella también viajaba a Oaxaca para ver a su papá, a mi abuelito, y viajaba constantemente. Y entonces un día veníamos en el tren, oigan, de repente el tren cuando da la vuelta, cuando da curva, pues se alcanzan a ver los vagones primeros y los vagones últimos, porque se hace como una lombriz, ¿no? Así en curva. Y unos chamacos venían diciendo adiós, 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 adiós a la gente que pues estaba ahí, que estaba en sus casas. Y de repente dice uno de mis hermanos, oigan, ¿esos no son mis primos, los hijos de mi tía Ernestina? Pues sí eran, pero nosotros no sabíamos que ellos venían ahí. Pues estábamos en esas cuando de repente que el tren en el que veníamos se descarrila. Sí se descarriló, pero miren, se descuajaringó todito el tren. Unos vagones salieron volando para un lado, otros salieron para el otro lado. La locomotora se siguió derecho. Bueno, hicieron un escándalo. Un día completito nos la pasamos en el tren, porque a nosotros afortunadamente lo único que ocurrió con el vagón donde nosotros íbamos, y también por suerte donde iba mi tía, es que el tren se levantó y quedó solamente con las ruedas de un lado. Las otras ruedas quedaron levantadas, entonces quedamos así como chuecos, ¿no? De por sí yo estoy chueco, imagínense, quedamos así de lado. Y entonces para nosotros fue una experiencia muy fuerte, muy traumática, porque no estábamos acostumbrados. Lo peor del asunto, no llevábamos dinero suficiente y teníamos que comer, ¿no? Teníamos que buscar la forma de alimentarnos durante esas 24 horas. Hasta las 500 llegó una locomotora por la parte de atrás, nos remolcó y ya después pudimos seguir el viaje. Fueron 2 días perdidos en esta experiencia del tren. Fue muy, muy, muy feo. Pero fíjense ustedes que pues a partir, híjole, es que no me acuerdo en qué año fue que desaparecieron Ferrocarriles Nacionales de México, la industria se privatiza y entonces pues ahora el transporte, digamos el más económico, es en autobús, ya de ahí los aviones y ya luego los jets privados. Y bueno, pues resulta que esta historia que nos cuenta Mari, fíjense que habla de una chica de México, una chica mexicana que pues prácticamente había nacido y había crecido en un pueblito en la época en la que los ferrocarriles eran la sensación, eran la novedad y todo el mundo quería viajar en ferrocarril.
Pues resulta que esta chica desde toda la vida, había querido viajar en tren, pero por alguna razón, siendo ellos de provincia, toda la familia, estaba Jimena, estaban sus papás y además tenía 2 hermanos. Jimena, cuando empieza toda esta historia, debe haber tenido 4 añitos, más o menos. Entonces siempre le decía a sus papás: yo quiero viajar en tren, yo quiero usar el tren, yo quiero subirme a ver qué se siente estar en el tren. Pero sus papás siempre le daban la misma respuesta: Jimena, ¿y a dónde quieres que vayamos, hija, si no tenemos familia fuera del pueblo? Todos vivimos aquí, entonces, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, pero yo quiero viajar en el pueblo. Pues total, la chamaca de esas chamacas estudiosas, bien portaditas, una niña de su casa, aparte una niña muy simpaticona, ¿no? Jimenita. Pues resulta que dentro de todo pues ahora sí que el ambiente que ella la rodeaba, se juntaba con sus amiguitas, se juntaba con sus hermanitos y llevó una infancia bastante tranquila dentro de las limitaciones que en la mayoría de los pueblitos se viven. Resulta que pasa el tiempo y Jimena va convirtiéndose en una muchachita muy simpática, pero además en una muchachita que la mayoría de los jovencitos de este pueblito querían tener algún tipo de contacto con ella, porque se sabía que no era una muchacha loca, que era una muchacha muy estudiosa. Jimena era como no era que todas las suegras quisieran tener, ¿no? Una niña linda, una niña trabajadora, muy estudiosa, y entonces pues muchos muchachitos andaban como que loqueando con ella, ¿no? Querían con Jimena, pero Jimena muy enfocada a sus estudios. Resulta que cuando Jimena cumple 14 años, ella pues iba todos los días a la escuela, no le faltaba el respeto a nadie, era buena hija, buena estudiante, todo muy bien, todo muy bien. Jimena era como el ejemplo del pueblo, ¿no? Porque todo el mundo, sobre todo las señoras que acostumbran a hacer siempre las comparaciones: hija, deberías de ser como Jimena, mira nomás que la hija de tal es una maravilla, como Dios no me dio una hija como ella. Bueno, pues Jimena se convierte en eso. Fíjense que un buen día, ya por la tarde, Jimena sale de la escuela y se dirige a su casa, como todas las tardes. Resulta que de pronto un muchacho comienza a molestarla, algo a lo que ella estaba acostumbrada y sabía perfectamente cómo manejar estas cosas. Pero resulta que este muchacho, de decirle palabras, de decirle piropos, comenzó a subirle de tono a sus dichos, a sus comentarios, y comenzaron a ser vulgares. Eso ya no le gustó a Jimena. Comienza ella a acelerar su paso, pero conforme iba caminando más rápido, este muchacho iba detrás de ella. Cuando este muchacho logra alcanzarla, le toca la espalda por donde se cuelga la mochila, y entonces ella se molesta mucho, se voltea y le da un cachetadón, que además ya estaba muy merecido porque este muchacho la venía molestando desde mucho tiempo atrás. Este muchacho se enoja, chifla, y en el momento que este muchacho chifla, sale un grupo de sus compañeros. Oigan, le han puesto a Jimena una golpiza. A Jimena, es que miren, hubo todo tipo de violencia, no solamente la violencia física, la violencia verbal. Todo aquello derivó en una violencia sexual, que además de todo, este tipo que la estaba molestando no fue el único. Pasaron los otros compañeros que también habían llegado ahí, golpeada, maltratada, en el piso y violentada sexualmente. Jimena quedó tirada. Comienzan a patearla estos infelices y la dan por muerta. Como ella ya no se movía, ya no, o sea, estaba muy mal, muy mal. Imagínense estar herida del cuerpo y del alma, debió haber sido algo muy fuerte para ella. Cuando estos tipos, que además ya había anochecido, cuando estos tipos se van, se hacen a un lado, Jimena queda pues prácticamente besando el polvo. Ella, con las pocas fuerzas que tiene, comienza a tratar de arrastrarse para pedir ayuda. Pero las fuerzas la abandonan. Jimena ya estaba muy mal, muy mal. Y entonces queda desmayada en medio de la calle. Pero para la muy mala suerte de Jimena, el lugar en donde ella había caído desmayada era exactamente donde estaban las vías del tren. Las vías del tren, que normalmente el tren pasaba de madrugada. Y entonces, cuando ella obviamente no se da cuenta, ¿no?, en dónde había caído, qué era lo que le había pasado, Jimena había perdido el conocimiento. Por la madrugada, el tren comienza a silbar de una manera desesperada, porque obviamente el maquinista logra ver un cuerpo sobre las vías, pero pues por más que él tocaba, pues la persona no se levantaba.
el tren pasa sobre el cuerpo de Jimena y le corta las piernas, que era la parte que había quedado expuesta hacia las vías del tren. Le corta las piernas a esta muchachita y ella muere cuando toda la sangre de su cuerpo comienza a salir. Jimena pierde la vida. Fíjense que la noticia se convierte en una noticia que, aparte de todo el pueblo que había conocido lo que había ocurrido, y comienza una pesquisa para tratar de encontrar a sus agresores. Hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos, nunca se supo quiénes fueron, pero la historia, pues todo el mundo la contaba, todo el mundo sabía qué era lo que había ocurrido. Bueno, no paró ahí la cosa. Esta historia se queda dentro del pueblo y en algunos alrededores, ¿no?, que conocían pues lo que había ocurrido en aquel momento. Cuando este tren que cruzaba este pueblo pasaba exactamente por este lugar, muchos de los viajantes, muchos de los pasajeros que iban dentro de este tren reportaban una sensación terrible, se ponían chinitos, les daba mucho frío, pero no paraba ahí la cosa. Era exactamente en este tramo, cuando el ferrocarril cruzaba el pueblo, cuando los habitantes de este lugar comenzaban a decir: oigan, es que no habíamos visto que en este tren venía una muchacha que no tenía piernas y que usaba muletas. Y entonces viene y siempre está buscando y busca y busca y busca cosas. Esos reportes comenzaron a llegar a Ferrocarriles Nacionales de México, en donde decían: ¿quién es esta chica? ¿No? ¿Quién es esta chica que además ni siquiera pagó boleto? Bueno, poco a poquito estas historias se fueron haciendo más fuertes, más tétricas. La gente experimentaba pues bastante susto, bastante miedo cuando ocurrían este tipo de cosas, hasta que finalmente la gente del pueblo comienza a enterarse de lo que ocurría adentro de los ferrocarriles. Y entonces decían que era justamente Jimena, que estaba buscando sus piernas que había perdido. Jimena, al haber muerto de esta manera, según lo que cuenta la gente, es que no se dio cuenta que ella ya no pertenecía a este mundo, que ella ya había fallecido, y ella se veía su cuerpo y se veía sin piernas y buscaba. Y entonces, al ella tener la noción de que el ferrocarril se las había cortado, buscaba en el ferrocarril quien le regresara sus piernas. Al pasar el tiempo y que ella no encontraba esas piernas, oigan, llegó incluso a espantar de tal manera a algún viajero, a algún paseante, que la gente llegó a morir del susto y llegó a morir del miedo. Imagínense qué tanto y qué tan terrible fue la historia de Jimena, una niña de tan solo... ¿qué tendría en aquel momento? 15, 16 años cuando le ocurre esta tragedia, 14 años cuando comienzan a molestarla. Fíjense ustedes que a partir de ese momento, el mismo pueblo y la misma gente que viajaba con frecuencia a estos lugares hicieron que Ferrocarriles Nacionales clausurara esa estación de tren, que el tren ya no se detuviera en esta zona, porque consideraban que era algo de peligro y que en algún momento esos sustos que le daban a la gente podían escalar, pues llevándose a más personas. Al día de hoy esta estación está cerrada, lo que me cuenta Mari, no solamente porque la cerraron a partir de que quitaron Ferrocarriles Nacionales de México. Desde mucho tiempo atrás, lo que era antes una estación de ferrocarriles, ya no funcionaba como tal, y ya no funcionaba así precisamente por esta situación que había ocurrido con esta pequeñita Jimena. Y lo más triste de todo este asunto es que jamás lograron dar con los culpables. Nunca supieron quiénes. Sí supieron obviamente le hicieron estudios al cuerpo de Jimena, y no había sido uno, habían sido varios los tipejos que habían vulnerado el cuerpo de esta muchachita, fíjense nada más. Y lo triste es que dicen que hasta el día de hoy Jimena no está enterada, que ya no pertenece a este mundo, y lo que quiere hacer Jimena es recobrar sus piecitos, pues que le siguen haciendo falta. Fíjense nada más qué historia tan triste, y le quiero agradecer mucho a Mari que nos haya mandado esta historia de Jimena y pues lo terrible de su experiencia que vivió en un pueblito de México, y que además eso le costó haber perdido sus piernas. Pero bueno, pues hasta aquí con la historia de Alarido de esta noche. Les quiero agradecer mucho que me hayan acompañado, y además les quiero agradecer que nos sigan enviando sus historias a través del locutorfelipecruz@gmail.com. Muchísimas gracias, les deseo que pasen una muy bonita noche, que sueñen con los angelitos, y el día de mañana no olviden que tenemos una transmisión en el canal del Philip a las 9:30 de la noche, que no se pueden perder porque va a estar increíble. Muchísimas gracias, pásenla bonito, adiós. Oye, huesitos, ahora sí te portaste mal. ¿Qué pasó? Ya vámonos, huesos, vámonos.